Bien, vamos, nos ponemos a grabar. Bien, lo último que vimos, bueno, definir el sistema totalitario, le dimos una vuelta, lo habían visto con Joaquín, sentamos un par de líneas como comunes respecto de características que tenían los sistemas totalitarios, y lo que nos propusimos hacer para el día de hoy, bueno, básicamente era empezar a abordar algunos de esos sistemas totalitarios, y empezamos por una cuestión de orden, eh, hasta yo creo que un poco temporal, eh, para abordar lo que es el sistema totalitario soviético, ¿no? O sea, esto que uno define como stalinismo y que tiene que ver con, bueno, quien suplanta en este caso a Lenin y engrandece de alguna manera a la Unión Soviética de una forma muy, muy particular. Solo por curiosidad y de manera rápida, Florian, ¿estás en condiciones de enumerarme un par de características comunes para todos los sistemas totalitarios? ¿Estará Florian? Mira, justo te mandé el frente, Florian, y no ¿Se estás. escucha? Yo te escucho. Escucha. ¿Sí? Capaz que él no nos escucha. Capaz que él no nos escucha. Igual nos escuchó porque lo interpelé y saltó, así que nos escuchó, pero no sé si no sé si escuchará, no, no importa. Vamos a cambiar otro, rápido. Uno que rápidamente diga, sistema totalitario, características rápidas. ¿Y se nos fue Florian? No. Está basado sobre una ideología cultural. Bueno, sí, basado, no sé si es la característica más importante, está basado en una ideología, yo pondría una ideología en contraposición de otras ideologías. ¿Qué más? Rápido. Solo hay un partido. Dentro de un grupo. Vamos, Delfina. Hacer que todos se sientan iguales dentro de un grupo y que tengan como sentimiento de pertenencia hacia ese grupo. Bien, esa es otra característica, el sentimiento de comunidad, esta idea de actuar como sujeto colectivo. ¿Qué más? Tienen una figura de líder. Un líder con determinadas características como muy particulares, carismático, o sea, es como la persona que te impulsa, en este caso, el movimiento. Nosotros habíamos dicho que era sumamente personalista. ¿Qué más? Que hay censura. Hay censura, bien, hay censura de todo tipo. Censura a la libertad de expresión, censura a los medios, censura a la prensa en este caso. Y persecución, ¿no? No solamente censura, ahora vamos a ver que con Stalin no es nada más quedarte en la censura, sino que literalmente perseguir al opositor, que muchas veces es un opositor dentro de tu mismo partido. ¿Qué más habría? A ver si nos encontramos. ¿Tienen grupo de choque? Bien, tiene grupos de choque, digo, obviamente el totalitarismo tiene un poco esta cuestión como de la violencia, ¿no? Digo, cada uno de ellos han formado grupos especialmente para generar como presión y violencia en la sociedad, sobre todo con estos que son opositores. ¿Qué más tenemos? Tienen un saludo y una ropa determinada. Bien, ahí está, muy relacionado con lo que dice Delfina, tienen un saludo y una ropa, algo que los hace como comunidad y que los define como comunidad. Obviamente a nivel electoral sabemos que no hay un partido generalmente que es único, no hay respeto por instituciones republicanas, y en muchos casos hay eliminación absoluta, ¿no? de instituciones republicanas. Pienso en nazismo y en fascismo, claramente lo que hoy sería para nosotros el Congreso, Poder Judicial y demás, han quedado disueltos y está todo concentrado en un grupo de líderes dentro del partido, sino en la persona misma del liderazgo. Creo que con esto estamos, ¿no? Sí, creo que con esto tenemos todo. ¿A alguno se le ocurre alguna cosa más? Puede ser como adoctrinamiento, ponele. Sí, bien, gracias. A ver, ¿cómo qué? No sé, ponele que te enseñen a los chicos que les enseñen poner el nazismo, que les enseñen Totalmente. ciertas cosas en el colegio, Totalmente. desde chiquitos, todo el tiempo, que se lo repitan. Bien, yo creo que está bueno lo que decís porque creo que no lo habíamos dicho. Uno de los rasgos característicos de los sistemas totalitarios es el adoctrinamiento. Adoctrinamiento, uno lo que más fácil, a ver, yo les transmito literalmente lo que una profesora mía en UBA dijo hace mucho tiempo atrás, que a mí me quedó grabado y lo repito todos los años. Lo que ella dice es, cuando muere Hitler, o sea, uno pensaría que el nazismo, nada, ya fue. O sea, obviamente murió el líder, la cabeza de ese partido. Y lo que dice ella es, el problema no es Hitler, el problema son la generación de chicos nazificados en las escuelas. O sea, uno tiene que pensar que del 33 hasta el 45 tenés, por lo pronto tenés 12 años de nazismo. Estamos 12 años de nazismo en escuelas. Quiere decir que en realidad si uno se pone a pensar,
12 años es la edad de escolarización, o sea, un pibito que empezó en el primer grado en el 33, terminó en nuestro sistema escolar, terminó en un sexto año en el 45, obviamente con todo lo que implica, ¿no? La guerra y la discontinuidad educativa, ¿no? Pero por lo pronto tiene 12 años de nazismo. Si a eso le agregamos, en función de lo que dice Delfina, por ejemplo, un montón de organizaciones externas a la escuela que los organismos estos crean, o sea, que estos regímenes crean, que están orientados a que de alguna manera vos puedas como, a ver, incluso en tu momento de ocio, no sé, por ejemplo, se me ocurre pensar en el fascismo, en el nazismo, es muy común grupos de jóvenes al estilo scouts. O sea, vos no solamente vas al colegio y te nazifican, sino que encima vas a esos momentos de recreación a la tarde o los fines de semana y te encontrás que también ahí te bajan una línea increíble. Entonces, obviamente, vos lo que creás son decenas de nazis, ¿no? De pibes nazis que a los 18 años se han acostumbrado a repetir cual loro lo que les vienen diciendo. Ni hablar si uno piensa, no sé, el fascismo básicamente lo que hace es como, para ser profesor en las escuelas durante el periodo fascista en Italia, vos tenés que lograr demostrar que sos un tipo del partido fascista, lo cual lo vuelve un poco más complejo. Sí, gracias, Delfina, porque no lo habíamos dicho nunca. Dentro de esa realidad o esas características comunes, nosotros podemos identificar obviamente particularidades. Podemos ubicar algunas cuestiones de lo que son los rasgos comunes para stalinismo, nazismo, fascismo, franquismo, digo, y todos los ismos que se nos ocurran que son del sistema totalitario. Lo cierto es que más allá de eso, cada uno de ellos tienen como sus respectivas particularidades. Dicho esto, sí nos vamos a Stalin para ver qué es lo que podemos hacer. ¿Cómo andas, Lucho? ¿Bien? Bien, a ver, ¿quién puede tirarme una idea respecto de Stalin? Sobre todo, a ver, se me ocurre pensar como en un orden. Primero, intentar comprender quién es, cómo llega al poder, intentar comprender, por ejemplo, la diferencia que existe entre este lema de Lenin que era Revolución Mundial y el lema de Stalin que es socialismo en un solo país. A ver si desde ahí podríamos como empezar a trazar como ciertas líneas respecto al stalinismo. Vamos, ¿quién se anima? Obviamente no es una lección, ¿no? O sea, es amistosamente vamos armándolo. Creo que Stalin estaba en el gobierno de Lenin, que era como secretario o así, pero Lenin antes de morir dijo que hagan todo lo posible para que él no sea presidente, o sea, que no llegue al poder, porque iba contra todas las ideas que su grupo planteaba, por así decirlo, Sí. y lo escribió en un papel o algo así, y los funcionarios de Stalin lo hicieron desaparecer ese papel, o sea que fue como palabras al viento, y al que querían como sucesor de Stalin era Trotsky, pero bueno, no Pero llegó. no sucedió. Es verdad, eso es una buena aproximación. En función de lo que vos decís, Stalin cuando uno analiza a Stalin, para que uno también lo tenga en cuenta, cuando uno compara a Lenin y Stalin, básicamente los dos son opuestos, diríamos. O sea, Lenin es un intelectual y Lenin es un tipo que incluso Rusia actualmente lo glorifica, ¿no? Digo, siempre pensando un Lenin que incluso si uno va a Rusia puede ver el panteón del muchacho embalsamado y básicamente es un lugar hasta te diría de culto político. Muy difícil que eso suceda con Stalin. Una vez que Stalin muere, básicamente lo que hay es un proceso de lo que se conoce como desestalinización. Se saca todo lo que uno puede de Stalin de enfrente, estatuas, imágenes y demás. Incluso yo creo que se los había contado, en algún momento escuché que la hija de Stalin, siendo obviamente con su padre muerto, tuvo que irse al exilio, porque básicamente no es nada más el rechazo ya a la figura de Stalin, sino a la figura de toda su familia, ¿no? O sea, el peso de cargar el apellido, básicamente. Lenin es un intelectual. Stalin es un tipo más, ¿cómo llamarlo? Es un poco más tosco, o sea, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. A ver, Stalin es un tipo con menos brillo intelectual y es un tipo más de actuar. Y obviamente es un tipo más de imponerse no por las ideas, sino por las acciones. ¿Estamos? O sea, y tiene sentido un poco si uno lo identifica como un líder totalitario.
Vicky dice algo que es muy cierto. Cuando uno mira como lo que es en la Unión Soviética, uno tiene que entender que Lenin es el líder, pero en realidad lo que existe es, a ver, formalmente lo que existe es algo que se define como Politburó. O sea, el Politburó del partido, en este caso, comunista ruso. ¿Qué es el Politburó? Es un grupo muy reducido de gente que básicamente es la que tiene como la función de gobernar, de tomar decisiones, y es Lenin la cabeza de ese Politburó y un grupo de gente como de lo que uno definiría como la mesa chica. ¿Qué es la mesa chica? Cuando uno dice la mesa chica, ¿qué es? Los que toman las decisiones. Los que están ahí con vos tomando y decidiendo en primera persona. Dentro de ese grupo muy reducido de gente, el brazo derecho de Lenin siempre fue Trotsky. Uno lo ha visto a Trotsky liderando grandes epopeyas socialistas. ¿Qué lideraba Trotsky, por ejemplo? ¿Alguien recuerda? El Ejército Rojo. Bien, el Ejército Rojo. ¿Quién lo dijo? Yo. Bien, Caterina. Bien, el Ejército Rojo en la Guerra Civil Rusa es liderada por Trotsky. Trotsky es un intelectual con un perfil muy parecido en brillo de intelectualidad al de Lenin. Está ahí, obviamente, en ese Politburó Stalin, pero Stalin es un personaje bastante secundario dentro de esa mesa chica de toma de decisiones leninista. Y obviamente si uno ve y de alguna manera identifica como todo ese recorrido de ese Politburó, se daría cuenta rápidamente que Trotsky sería una buena decisión. Estamos, o sea, un buen candidato a suceder a Lenin. Lenin muere eventualmente en 1924 y la muerte de Lenin en realidad es una muerte anunciada. El tipo, no sé cuál de todas las enfermedades de esa época ha tenido, pero en realidad el tipo se deteriora progresivamente y en esa progresión de deterioro, tiene la oportunidad un poco lo que dice Victoria. No me acuerdo si es a través de una carta, pero sí básicamente lo que prepara es para que todo sea realizado en pos de Trotsky. Vamos. Sin embargo, Stalin, si bien no es un gran intelectual, es lo suficientemente inteligente como para empezar a generar como ciertas negociaciones y ciertas emboscadas para que eventualmente Trotsky no sea el indicado. De hecho, Trotsky no va a ser el que lo sucede. Y no solamente no va a ser el que lo sucede, ¿cuál es la suerte de Trotsky? Creo que se iba a México Bien. y ahí lo emboscaban también en la casa, creo que 2 veces lo mataban. Exactamente, ahí está. Se fue a México como al exilio y el tipo morirá en manos de espías rusos que muchos años después lo terminarán asesinando igual. Creo que la tumba de Trotsky uno la puede ver en México hoy en día también. Sí, estamos de acuerdo. O sea, quiere decir que Trotsky no solamente será exiliado, sino que será, incluso tendría que corroborar la fecha, pero creería que es en la década del 30. No mucho más, que Trotsky pierda la vida a muchos kilómetros de su lugar natal. Bien, teniendo esta primera diferencia, vamos a una diferencia un poco más intelectualoide. ¿Alguien encontró qué es revolución mundial y qué es socialismo en un solo país? Creo que era que Revolución Mundial era más como que para que funcionara toda la revolución tenía que expandirse a Europa y así al resto del mundo, y dentro de un solo país era que se podía sostener adentro del mismo país, que era lo que decía Stalin, creo, y era opuesto a lo que decían Trotsky y Lenin, que nada, sí, eso, que eran opuestos. ¿Sí? Es una muy buena aproximación. Vamos a ampliarlo. ¿Alguien lo puede ampliar? Porque lo que dijo Delfina es correcto. Bienvenida, Delfina, a la clase. Lo que dijo Delfina es correcto, hay que mejorarlo un poquito o profundizarlo un poquito. ¿Quién puede? ¿Lo encontraron? Pues por ahí les complicó, o sea, por ahí no era como tan sencillo. Bien, a ver, vamos a tomar lo que dice Delfina y vamos a ampliarlo. Más allá de la diferencia de brillo que uno está diciendo, lo cierto es que Lenin y Stalin tienen diferencias de estrategias. ¿Estamos? O sea, los dos obviamente están queriendo destruir el sistema capitalista y están queriendo a través de una revolución mundial, o sea, una revolución en todos los países, instalar esto que es socialismo y que solamente hasta la década del 20 es solamente real y existente supuestamente en la Unión Soviética. ¿Hasta acá estamos? Bien, a ver. La diferencia de estrategia es muy clara,
porque en realidad, y hay que tenerla en cuenta porque entender la diferencia de estrategia te permite entender lo que Stalin toma a nivel medidas concretas en la Unión Soviética. Lenin y Trotsky, es verdad lo que dice Delfina, son partidarios de lo que definen como revolución mundial. A ver, revolución mundial sería... Hay que ubicarlos en el contexto, ¿no? O sea, para entender qué es revolución mundial hay que entender que Lenin y Trotsky, a ver, si Lenin está en 1924, encuentra como su muerte, quiere decir que la idea de revolución mundial existe previamente a 1924. Para entender en qué consiste, uno no puede perder nunca de vista que el lema de revolución mundial existe después, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Por qué les parece a ustedes? A ver si alguien lo logra razonar. ¿Qué hay después, económicamente, después de esa Primera Guerra Mundial? Sobre todo en los países europeos, ¿no? Una depresión crisis. económica. Bien, una depresión económica fuerte, ¿estamos? O sea, nosotros ya lo vimos hasta el cansancio. Sabemos que los europeos, en tanto han tenido la guerra en su territorio, obviamente han sufrido una crisis profunda. Entonces, la idea de revolución mundial adquiere sentido en ese contexto. Porque lo que dicen estos muchachos, por ejemplo, es que hay que aprovechar el momento de crisis económica mundial, producto de esa Primera Guerra Mundial, para desarrollar las condiciones para una revolución socialista mundial. Por ejemplo, en 1919, obviamente sabemos que tenemos el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles obviamente pone fin a la Primera Guerra Mundial y pone un montón de condiciones muy negativas a Alemania, que básicamente es lo que después se traduce en venganza en la Segunda Guerra Mundial. Una de las condiciones que les ponen, que por ahí antes no le presté tanta atención, pero que ahora sí es necesario, es transformar políticamente a Alemania. Es decir, Alemania empieza su Primera Guerra Mundial como un imperio, con un Kaiser que sería como un emperador, y termina la Primera Guerra Mundial con otra forma de gobierno. ¿Alguien recuerda cuál es la otra forma de gobierno? ¿O alguien la sabe? Pues no sé si lo vimos, no lo voy a mentir. ¿No es la de los Reichs? No es la de los Reichs, no, pero estoy buscando maps, a ver, para poder mostrárselos. A ver, básicamente lo que dice el Tratado de Versalles, o sea, lo que dicen los líderes, ¿no? Un segundo busco esto y no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. A ver, básicamente los que imponen ese tratado, lo que dicen es que se niegan a firmar un tratado con un país que sea como tan arcaico desde el punto de vista político. O sea, lo que ellos no quieren es firmar con un imperio, y lo que les piden a los alemanes es que se reconviertan a una nueva forma de gobierno. La nueva forma de gobierno se conoce como República de Weimar. ¿Alguien alguna vez lo escuchó? No, bien. A ver, para que ustedes vean un poquito lo que quiero que vean. La República de Weimar, Weimar es una ciudad. Cuando uno mira la ciudad, ahí estuve buscando para que la puedan ver, esto es Alemania, esto es Berlín, que es capital obviamente histórica de Alemania, y acá muy alejado, bastante alejado, tenemos una pequeña ciudad que es Weimar, que se escribe así, como está acá, República de Weimar, que básicamente adopta ese nombre de República de Weimar justamente porque es el lugar donde se firma por primera vez su constitución. Lo que uno se podría preguntar es, che, ¿qué deberían preguntarse ustedes? Si Weimar es una pequeña ciudad. ¿Por qué no en la capital? Ah, ahí está. ¿Por qué no firmaron esto en Berlín? O sea, ¿por qué este inicio, esta inauguración de la República de Weimar no fue un poco más... hubiese sido un poco más espectacular si lo hubiese hecho en la capital del país? La respuesta a eso es que Berlín, y esto no lo había buscado, estamos haciendo algo... Luxemburgo. El tema es que Berlín está sembrada por el caos obrero de la mano de esta mujer, que está bueno que ustedes conozcan, porque está bueno dar cuenta que hay mujeres que han sido revolucionarias y que obviamente lo han sido de manera muy temprana. En un temprano 1918, Rosa Luxemburgo es como si fuese un brazo armado del
de la revolución bolchevique rusa, pero en este caso en Alemania. ¿Qué quiere decir? Rosa Luxemburgo y todos los allegados comunistas de Alemania están literalmente prendiendo fuego Berlín. ¿Por qué están prendiendo fuego Berlín? O sea, prendiendo fuego en el sentido de estallándolo a nivel social. ¿Por qué les parece que lo están haciendo? Lo está haciendo en ese momento. ¿Por qué 1919, 18, 19, 20 es un buen momento para intentar estallar socialmente a Berlín? Porque no hay una estabilidad política como para que después de la guerra inmediatamente siga el gobierno como si nada. Estamos de acuerdo, no hay una estabilidad política. Y lo que no hay es una estabilidad Económica tampoco. económica. Claro. A ver, Berlín está atrás de todo, o sea, está en de los peores momentos que ha tenido esa década del 20. Y lo que reflexionan Lenin y los grandes líderes como socialistas de Europa es que mientras más profunda sea esa crisis económica, más rápido hay que actuar. Entonces, ¿qué es lo que ven aquellos partidarios de la Revolución Mundial? Que en realidad hay que aprovechar la crisis producto de esa Primera Guerra Mundial para llevar adelante medidas o revoluciones al estilo rusa en diferentes países de Europa. Porque ese es el momento para transformar a varios países europeos hacia el socialismo. ¿Se entendió? Ahora, va pasando la década del 20 y uno sabe que eventualmente, ¿qué pasa con los países europeos? Económicamente. Se van recuperando. Se van recuperando, salvo Alemania, que por ahí le cuesta un poco más. Digo, lo cierto es que se van recuperando. A medida que se vayan recuperando esos países a nivel económico, a nivel social, la lógica de revolución mundial de Lenin se va tornando un poco anacrónica, porque en realidad tiene sentido si uno la ubica en 1920, cuando están todos en crisis, pero a medida que se van recuperando es un poco medio disparatado pensar que en un momento de recuperación económica se va a lograr seriamente llevar una revolución. Entonces, cuando a Stalin le toque como gobernar, Stalin modifica radicalmente el lema. Y lo que Stalin dice es socialismo en un solo país. A ver, socialismo en un solo país no quiere decir que Stalin no quiere que la revolución se vuelva mundial, porque si no, no tendría sentido, no sé, pienso Guerra Fría en quinto año. Pero Stalin es un tipo muy piola, que yo creo que se aprendió a ver, igualmente me escuché a mí mismo decir que Stalin era un tipo muy piola, y no es un tipo muy piola, pero es un tipo por lo menos que ha aprendido, o que le ha prestado atención a la dinámica o a la historia reciente de Rusia, y lo que se ha dado cuenta rápidamente Stalin, que en realidad es muy visible, es que en realidad Rusia siempre ha vivido en una condición de atraso, que tiene mucho atraso. A ver, siempre ha sido atrasado en el periodo de los zares, e incluso esa situación de atraso los ha llevado a retirarse prematuramente de la Primera Guerra Mundial por no haber mantenido el ritmo de la guerra. Paso siguiente, lo que dice Stalin es, a ver muchachos, si queremos imponer o si queremos lograr que el socialismo se vuelva mundial, lo que necesitaríamos sería poder reforzar en serio el socialismo en Rusia. Entonces, el primer paso para que la revolución sea mundial es instalar esto que él define como socialismo en un solo país. ¿Qué quiere decir socialismo en un solo país? Reforzar con un montón de medidas económicas la estructura económica de la Unión Soviética en función de que el socialismo se vuelva, o que el modelo socialista se vuelva fuerte y competitivo en el país madre de este socialismo. Y una vez que esto sea posible, o que esto sea una realidad, ¿cuál sería el próximo paso? Expandir el socialismo a otros países. Expandirlo hacia otros lugares. ¿Estamos? O sea, quiere decir que en realidad el esfuerzo que pone Stalin está pensado justamente como un esfuerzo interno de la Unión Soviética para sentar como cimientos fuertes en la Unión Soviética y paso siguiente, nada, en este caso generar la expansión del modelo hacia otros territorios. ¿Hasta acá vamos? Profe, Rosa Luxemburgo al final ¿qué fue lo que hizo? O sea, estaba haciendo levantamientos en Berlín. Termina muerta Rosa Luxemburgo, o sea, fracasa. Pero en el fondo, Rosa Luxemburgo es un buen ejemplo de esto que uno define como revolución mundial de Lenin. O sea, Rosa Luxemburgo es el ejemplo alemán, o sea, uno de los tantos ejemplos que uno podría dar,
de líderes socialistas que están siguiendo el ejemplo de Lenin, fogoneado por Lenin desde la Unión Soviética, diciéndoles, muchachos, este es el momento para hacerlo. Entonces vos tenés levantamientos en Alemania, algún que otro levantamiento en Grecia, tenés un par de países, sobre todo los que están más en la parte de Europa del Este, que van como movilizándose. Ninguno por ahí con una revolución o por lo menos una movilización tan grande como la de Luxemburgo, pero por lo menos lo que uno ve es que hay movilizaciones, y un poco eso es lo que nos interesa ver, que hay movilizaciones, o sea, y que fracasan, pero bueno, que eventualmente después los veremos cómo actuar, o por lo menos intentar expandir ese socialismo de otra forma un poquito más adelante. ¿Se entiende? Igual un buen ejercicio para aquel que por ahí le interesa el tema es buscar un poco Rosa Luxemburgo. El año pasado el profe de Sociología, se llama Lisandro, no sé si lo ubican, el profe de Sociología trabajó bastante con la figura de Rosa Luxemburgo, porque está bueno. A ver, Rosa Luxemburgo es un personaje muy particular, es muy interesante de leer, no es muy difícil de leer, a aquel que le interese está bueno ver que existen líderes como políticas en un temprano 1918, 1919, y el profe le dedicó, creo que lo cruzó también con lo que era feminismo y cosas así, que estaba bueno, o sea, para recuperar esos personajes políticos que uno en realidad tiende a desconocer. Uno conoce Lenin, conoce Stalin por ahí de nombre, pero Rosa Luxemburgo, creo, ¿cuántos de ustedes conocieron una Rosa Luxemburgo antes? ¿Alguno la había escuchado? No, está bueno saber que existió, digo, porque en realidad yo creo que uno las puede poner a la altura de los grandes líderes revolucionarios del siglo XX. Digo, no habría razones Yo Luxemburgo lo tenía como un país, ¿puede ser? ¿Cómo? Luxemburgo, No, ¿puede ser un Luxemburgo es un país? país, claramente. Creo que Yo es lo tenía ahí nomás. totalmente. Luxemburgo es un principado, creo que está, pero no tiene nada que ver con Rosa. O sea, no está puesto el nombre en base a Rosa Luxemburgo. Bien, entonces, lo que me importaba en este contexto era, bueno, si entendemos esta situación, o por lo menos esta lógica de socialismo en un solo país, lo que uno tiene que hacer ahora es intentar comprender cuáles son las políticas implementadas por Stalin en pos de lograr eso. Vamos a ver, ¿qué es lo que hace? ¿Alguien encontró alguna que otra cosa? Planteó los planes quinquenales. Vamos a ver, contame un poco, ¿qué son los planes quinquenales? Eran, digamos, planes. El plan quinquenal que vos encontraste, ¿tiene todo lo que es colectivización forzada de la tierra? ¿O te metiste a la parte industrial nada más? No encontré eso, la parte industrial. Bien, entonces antes de eso, vamos para que me da el tiempo, recién me fijé, les paso un cosito que quiero ver. Antes de entender planes quinquenales, lo que tenemos que comprender seriamente es qué son los planes quinquenales la colectivización forzada de la tierra. No vemos todo, pero vemos una parte porque la necesito. Tomen un par de apuntes, sobre todo, primero, acá les narra bastante bien cómo llega Stalin al poder, pero me importa un poco lo que es colectivización forzada de la tierra. Vamos. Aunque se trata a Trotsky como ¿no? sucesor de Lenin, Stalin ha comenzado su lucha por el poder. Stalin ocupó la segunda fila en el liderazgo revolucionario. Un apparatchik hambriento de poder que utilizaba las puertas traseras de la burocracia, intrigas, terror, amenazas y corrupción para llegar al poder y mantenerse en él. Por supuesto, nadie podía prever quién era Stalin. No creo que Lenin lo supiese. Sí, Stalin era peligroso. Los jefes del Partido Comunista se reúnen alrededor del ataúd de Lenin. Solo faltaba uno, Leo Trotsky. Stalin envía a Trotsky una fecha falsa del entierro para evitar que asista a los servicios funerarios. Stalin lleva el ataúd junto con sus camaradas Zinoviev y Kameniev. El triunvirato tiene un objetivo común. Quieren repartir el poder de Lenin entre ellos. Existen situaciones históricas en las que no triunfa necesariamente el más inteligente, ni el más previsor, sino la persona que dice con una especie de obsesión fanática: yo conozco el camino, camaradas. Stalin se dedicó a decir: somos lo suficientemente fuertes como para extender el socialismo a nosotros solos. Y con ello Stalin
apeló al orgullo nacional bolchevique. Establecer el socialismo en un país, en Rusia, es su eslogan. El mercado orientado a la economía que trajo consigo la nueva política económica de Lenin es incompatible con la visión comunista de Stalin. Su objetivo es el de una sociedad sin clases en la que los medios de producción pertenezcan al Estado. Por el año 1925 o 26, Stalin cuestionó la nueva política económica para abolirla después. Revocó la prohibición del consumo de alcohol que el zar Nicolás II puso en vigor en 1914 y que se mantuvo a pesar de la guerra civil hasta aproximadamente 1926, cuando Stalin dijo: a un borracho no le preocupa la política. La capacidad teórica de Stalin era relativamente limitada, lo que ayuda a explicar por qué le desdeñaban cierto número de teóricos bolcheviques. Lo que Stalin y Lenin tenían en común era un extraordinario sentimiento por el espíritu de la época en que vivían. Lo primero que hizo fue dejar a Leo Trotsky, un defensor de la Revolución Mundial, fuera de los puestos oficiales por su tendencia izquierdista demasiado alejada de la línea del partido. Luego Stalin se volvió contra los que fueran sus camaradas. Zinoviev y Kameniev fueron despojados de su poder. Kameniev recuperó beneplácito y puesto después de una humillante y pública demostración de autocrítica. Stalin apelaba a unas tendencias democráticas e igualitarias dentro de las nuevas bases del partido. Tal como dijo en el 15º Congreso del Partido Bolchevique en diciembre de 1927, no necesitamos aristócratas en el partido. Stalin ordenó la detención de Trotsky, su adversario más peligroso, y siguiendo la más fina tradición zarista, también su destierro a Siberia. A continuación, desacreditó a los partidarios de la nueva política económica de Lenin, calificándolos de disidentes con tendencias derechistas, y los expulsó del poder. Stalin fue un político muy preciso y centrado cuando se trataba de posición política y personal en el poder. Y un inmenso país se vio sujeto a sus intereses por el poder. Los representantes más destacados de la facción stalinista no eran meros instrumentos del poder de Stalin, eran sus camaradas en espíritu. Y gracias a su ayuda, él fue capaz de llevar a cabo esa revolución sin precedentes desde arriba. Con la presentación del primer plan quinquenal da comienzo el proyecto, construir el socialismo en un país. Stalin dedica el partido a desarrollar la industria pesada y a colectivizar la agricultura. Su principio, todo para el país, nada para el individuo. No hay espacio para el disentimiento. Quien vaya contra las líneas del partido es un enemigo del pueblo. Imaginen, Stalin pronuncia un discurso. Luego divide el país en 3 grandes territorios. El primero queda totalmente colectivizado en la primavera de 1931. Los demás en la primavera de 1932. Y hubo unos pocos que quedaron atrás. Vamos a darles tiempo hasta 1933. Él era el único que determinaba con exactitud lo que tenían que hacer todos los agricultores y en qué momento. Sin lugar a dudas, esa colectivización fue absolutamente brutal. Acompañados por un esfuerzo de propaganda masiva, los agricultores se ven obligados a formar unas granjas de explotación colectiva dirigidas por el Estado, conocidas como kolkhoz. La colectivización invierte la política de Lenin, que animaba a los agricultores a tomar posesión de las propiedades que estaban en manos de los grandes terratenientes con el lema «recuperar lo que fue robado». La manera de Lenin de conseguir que los agricultores volviesen al redil de la revolución. Y ahora Stalin les arrebata las tierras otra vez. Los agricultores prósperos, los denominados kulaks, son declarados enemigos del pueblo. Muchos de ellos son ejecutados, otros conducidos fuera del país o deportados. La colectivización degenera en una guerra de terror contra los campesinos que dura varios años y que lleva a la catástrofe. Solo en Ucrania, la despensa de la Unión Soviética, más de 4 millones de personas se mueren de hambre a comienzos de los años 30. No importa, es como medio morboso después ver esto. Pregunta, ¿qué es la colectivización forzada de la tierra?
Ah, no, antes de qué es la colectivización forzada de la Tierra, hay algo que aparece ahí como muy al pasar y que está bueno como reflexionarlo porque por ahí lo vamos a necesitar. En un momento dice, Stalin impulsa el proceso de industrialización desde arriba. ¿Qué quiere decir impulsa un proceso de industrialización desde arriba? ¿Se les ocurre algo? Desde la élite puede ser. No desde la élite, es una buena interpretación, pero no. A ver, cuando uno dice desde arriba, lo está diciendo desde el Estado. O sea, es como que el Estado lo que hace es poner, o sea, desde arriba, desde quien manda, toma medidas o planes en pos de industrializar el país. Desde abajo sería, por ejemplo, si yo le dijera, no sé, una revolución es desde abajo, porque vos, las masas se unen y eventualmente derrocan algo, pero desde abajo se invierte la parte, como la parte superior. A ver, pensando en esta idea de industrialización desde arriba, o sea, planes orientados por el Estado en pos de generar esa industria o eso que se está queriendo, lo que yo los invito a hacer es, porque nos queda un minuto, es, aquel que buscó la parte industrial no hay drama, los planes quinquenales los necesitamos, pero antes de los planes quinquenales lo que necesitamos es lo que es colectivización forzada de las tierras. Busquen, chusmen, qué es colectivización forzada de la tierra, busquen qué es esto que aparece acá, que aparece como los kulaks, que se escribe así, kulaks, koljos, no me acuerdo si es con J, koljos, es algo así. A ver, las kulaks son estos campesinos enriquecidos, los tipos que no están tan hambrientos. ¿Qué pasa en la guerra? A ver, una guerra de clases en el campo. Fíjense qué consisten estas granjas colectivas o koljos, y vean un poco cuál es la función de esas granjas colectivas. Desde ahí seguimos laburando en pos de ver cómo se crea este socialismo en un solo país. Estamos, muchachos, nos vemos mañana porque nada, queda menos de un minuto. Y seguimos con esto. Adiós.